Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré, iglesia. Difícil que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Hoy es 29 de junio del año 2020. Estamos celebrando la gran solemnidad de los santos Pedro y Pablo, apóstoles. Vamos a pedir por todos ustedes, por nuestros bienhechores que hacen posibles estas transmisiones a través de los medios telemáticos, para que esta Eucaristía llegue hasta ustedes en estos momentos. Pedimos por la salud y ministerio del Papa Francisco, por la solidez del encargo que nuestro Señor Jesucristo le ha dejado como vicario de Cristo. Pedimos por la salud y santificación del Papa Emérito Benedicto XVI, por la salud de Jesús y Silvia, por Marco, por la familia Chávez Rodríguez, Miguel Ángel, Fabiola, Diego, Sofía, Mariana, la familia Martínez Salceda, la familia Chávez Solís, Aguayo Castillo, por Alejandro García y Roxana Chapa, por Pablo Domínguez y familia, Pedro Díaz y familia, por el Padre Pablo de la Medalla Milagrosa, por la conversión de Pablo y su familia, por el presbítero Pedro Figueroa, su salud, por Itzel y Álvaro, por todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, en particular los que se dedican al sector salud, de la limpieza, los pepenadores de la basura, los que viven y padecen la crisis económica. Pedimos por el eterno descanso de Delia Velarde Osuna, Mario Hernández en su primer día de novenario, por el eterno descanso del señor Pedro Chávez Solís, del reverendo padre Pedro Chávez Martínez, por Mónica Estrada, Elvira Tirado, María de Jesús Acevedo, por los bebés no nacidos y las benditas almas del purgatorio, en especial las más olvidadas. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellos la luz perpetua, que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Pedro y Pablo poseen temperamentos diferentes y líneas también muy distintas. La forma como ambos encontraron al Señor ha marcado su apostolado. Pero ambos apóstoles coinciden en la profundidad de su fe y en su amor fervoroso a nuestro Señor Jesucristo. Pedro dice al Señor: Señor, tú bien sabes que te amo. Pablo, por su parte: para mí el vivir es Cristo. Ambos apóstoles derramaron su sangre en Roma en estas fechas. Pedro murió en el año 64, crucificado de cabeza, según la tradición. Pablo en el año 67, decapitado fuera de las murallas de Roma. Dice la antífona de entrada: estos son los que viviendo en nuestra carne con su sangre fecundaron a la iglesia, bebieron del cáliz del Señor y fueron hechos amigos suyos, grandes aliados y protectores
de la Santa Madre Iglesia tenemos en Pedro y Pablo. Pedimos que proteja al Santo Padre, el Papa, en su ministerio y al mismo tiempo le dé solidez a toda nuestra Iglesia. Iniciamos con alegría en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes y con tu espíritu. Dispongamos a iniciar nuestra celebración, poniéndonos ante Dios y reconociendo que a menudo no somos fieles a nuestro compromiso bautismal. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos con alegría a Dios con el himno del Gloria. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres amados del Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria. Te damos gracias, Señor, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria, 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 gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres amados del Señor. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles, Pedro y Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados atado con cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él, sin saber si en verdad era un sueño, si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 33. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Aleluya, 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 aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es bueno que al reflejarnos en estos dos grandes apóstoles, San Pedro y San Pablo, veamos cómo se puede colaborar en la misión comunitaria desde temperamentos distintos, aprendiendo la lección del pluralismo. Son tan diferentes San Pedro y San Pablo, y sin embargo son el ejemplo máximo de lo que significa ser diferentes y aprender a convivir para lograr un mismo objetivo. Pedro y Pablo están al servicio del mismo evangelio. Cada uno tiene un carácter propio, con virtudes y defectos, porque son seres humanos, con campos diferentísimos de actuación. Uno era pescador, el otro era hijo de un fabricante de tiendas de campaña. Uno muy probablemente era un hombre rudo e inculto, el otro refinado, ciudadano romano, estudioso, y él mismo lo dice, fariseo, educado en la escuela de Gamaliel. Estos dos apóstoles, ambos enamorados de Cristo y valientes testigos suyos. Ya lo vamos a escuchar más adelante, antes de la consagración, en el prefacio, las semblanzas que nos ofrece precisamente la Sagrada Liturgia, en donde se nos habla cómo Pedro es el primero en confesar la fe, como lo vemos en el pasaje del Evangelio de hoy. Pablo es el defensor que anunció con claridad el mismo evangelio. Pedro consolidó a la primitiva iglesia con el resto de Israel para que se cumplieran las promesas, y Pablo lo extendió a los paganos. Por eso le llamamos el apóstol de las gentes, el apóstol de los gentiles. En ellos dos vemos que por caminos diversos supieron congregar a la única familia de Cristo, y coronados ambos por el martirio, son igualmente y siempre juntos venerados por el pueblo de Dios. Por eso no se les puede presentar como si fueran símbolos opuestos de autoridad, sino todo lo contrario. Pedro fue un carismático y Pablo un defensor de la autoridad.
Ni tampoco se puede decir que uno fue particularista y el otro universalista, como si fueran como el agua y el aceite. Definitivamente no. Fue Pedro el que antes que Pablo admitió a la primera familia pagana. Recordemos cuando en la Pascua leímos el pasaje de cómo Pedro fue a la casa del centurión romano Cornelio, y por eso vemos que la fe de Cristo entró al parecer en su comunidad. Son diferentes entonces Pedro y Pablo, pero sin duda también son complementarios. Por eso en la Basílica de San Pedro, a la entrada de la Basílica, tenemos las estatuas de los dos apóstoles, Pedro y Pablo. Y si nos vamos a la otra Basílica, a San Pablo Extramuros, donde fue decapitado Pablo, ahí encontramos también las imágenes de Pedro y Pablo. Si vamos a la Catedral del Papa, que se llama San Juan de Letrán, ahí están las imágenes de San Pedro y San Pablo. Y lo mismo en Santa María la Mayor, que es la madre de todas las basílicas marianas, ahí están San Pedro y San Pablo. Es decir, es un don maravilloso el tener siempre juntos a estos apóstoles. En las iglesias orientales y en las occidentales también siempre se veneran juntos. Pedro con su profesión de fe, Pablo con sus escritos abundantes en el Nuevo Testamento, los dos nos invitan a ser evangelizadores incansables en el mundo de hoy. Pedro con su actitud de amor, incluso hasta el final: Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te amo. Pablo con su total identificación con Cristo: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Todo lo puedo en aquel que me conforta, en aquel que me da fuerza. Ambos, Pedro y Pablo, nos indican dónde está la fuente de nuestra fuerza, pero también de nuestra ilusión apostólica para dar lo mejor de nosotros mismos. Este pasaje de la primera lectura es bellísimo porque nos habla del encarcelamiento de Pedro, y ya que este libro, escrito por San Lucas, no nos habla del martirio de Pedro crucificado de cabeza, como lo dice la tradición después del Quo Vadis, es una manera de decirnos cómo fue la pasión, muerte y resurrección a la vida del alma de San Pedro. Porque precisamente Herodes encarna todos los enemigos infernales que a lo largo de la historia va a tener Pedro. Y va a decir: vamos a acabar con él, vamos a aplastar a la iglesia. Pero también, si se fijan, Pedro encarcelado provoca las oraciones de los demás. Es el único pasaje del Nuevo Testamento donde se habla cómo la comunidad pedía por Pedro. Y por eso nosotros también rezamos siempre por las intenciones del Santo Padre el Papa. ¿Dónde lo encontramos en la Biblia? Aquí, en este pasaje que acabamos de leer hoy. Por eso siempre debemos pedir por las intenciones del Santo Padre el Papa. Y cuidado debemos de tener de no juzgar al Santo Padre, porque va a tener muchos enemigos que van a querer desacreditarlo. Ahí lo dice también: Herodes quería juzgar y ajusticiar a Pedro para deleitar a los judíos. ¿Cuántos el día de hoy no quieren ver al Papa fracasar? Y le llaman anticristo, y le llaman antipapa, y le llaman la bestia, y le llaman quién sabe qué más tonterías. Hoy que tenemos medios telemáticos, sobran páginas de internet que digan tonterías del Papa Francisco. Y lo peor es que muchos católicos piadosos se la creen y juzgan al Santo Padre, cuando de esta lectura deberíamos aprender que eso no se hace. La segunda lectura, tomada de San Pablo a Timoteo, vemos también a un Pablo que está en la cárcel y se dirige a uno de los primeros obispos de la historia, que se llama Timoteo. Pablo está prisionero también ya en Roma, como si fuera un malhechor. Está sintiéndose abandonado por todos, sin hacerse ilusiones sobre cuál será el final de su prisión, que él ya sabe que va a ser la muerte. Lo van a decapitar, le van a cortar la cabeza. Por eso él dice: se acerca el momento de mi partida. Entonces él hace esta afirmación contundente y maravillosa, que es el reconocimiento de una trayectoria, de una vida entregada a Cristo. He luchado bien el combate, he corrido la buena carrera, he llegado hasta la meta, he perseverado en la fe.
Eso que lograron Pedro y Pablo es lo que debemos lograr cada uno de nosotros los creyentes. Y lo que no abandona a Pablo es la confianza en Dios. Ahora solo espero la corona merecida, pues yo sé bien que el Señor me seguirá librando de todos los peligros. Es lo que dice Pablo y es lo que ya había dicho Pedro cuando el ángel lo sacó de la cárcel. Y dice, ahora estoy seguro de que el Señor me libró de mis enemigos para que yo pudiera continuar predicando el Evangelio. Esta liberación milagrosa de San Pedro en la cárcel es signo de que la iglesia será liberada siempre y que se siguen cumpliendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de hoy. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre mi iglesia. Y para eso tenemos signos históricos. Si ustedes se ponen a investigar a dónde se fueron Bartolomé, Tomás, Felipe, cada uno de los apóstoles, Judas Tadeo, se fueron a la India, se fueron a Persia, se fueron a Armenia, se fueron a Egipto. Miren lo que el diablo a lo largo de estos 2000 años le ha hecho a estas iglesias, completamente destruidas muchas de ellas, en donde casi no hay ya cristianos, ni en Armenia, ni en Alejandría, en Egipto, ni en la India, ni en Persia. Fueron destruidas y son iglesias que fundaron los apóstoles. Pero váyanse a Roma. Y Roma ha sobrevivido infinidad de persecuciones, emperadores romanos, cruzadas, invasiones, Napoleón Bonaparte, Hitler, 2 guerras mundiales, y Roma ahí sigue. Y muchos le siguen llamando anticristo al Papa e hijo de la bestia. Y lo ridiculizan. Y sobrevivió al protestantismo y muchos cismas y ataques. Más de alguna vez un papa ha tenido que salir huyendo de Roma. Y sin embargo ahí está. Las palabras de Cristo se cumplen. Por eso hoy esa pregunta es válida. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro contesta, yo digo que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Esto lo contestó un pescador, pobre, rudo e inculto, que llegó a convertirse, por gracia de Dios, en pescador de hombres y en el primer papa de la historia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y lo que ates en el cielo quedará atado en la tierra, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Que el Señor nos conceda la fidelidad al Santo Padre y aprendamos de la fidelidad de estos 2 santos apóstoles, con sus carismas, con sus diferencias, pero también con sus grandes semejanzas, el amor a Cristo. Que así sea. Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe apostólica. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y clamó por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En el gozo de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, imploremos la misericordia divina para con la iglesia edificada sobre la roca de San Pedro, y pidamos por el mundo entero iluminado por la predicación de San Pablo, diciendo: Rey de los apóstoles, escúchanos. Rey de los apóstoles, escúchanos. Para que el Santo Padre, el Papa Francisco, gobierne con la sabiduría del Espíritu Santo y la firmeza de la fe apostólica a la Iglesia del Dios vivo. Roguemos al Señor. Rey de los apóstoles, escúchanos.
para que Dios, que envió a San Pablo a los paganos para anunciarles el mensaje de salvación, envíe también hoy misioneros que proclamen el Evangelio a los pueblos que lo desconocen. Roguemos al Señor, Rey de los apóstoles, escúchanos. Por los que sufren persecuciones y por los que están encarcelados a causa de su fe, para que con la oración perseverante de la Iglesia obtengan su libertad. Roguemos al Señor, Rey de los apóstoles, escúchanos. Para que quienes nos encomendamos hoy reunidos aquí, perseveremos cimentados firmemente en la doctrina apostólica y en la integridad de la fe, y anunciemos a Cristo a todo el mundo. Roguemos al Señor, Rey de los apóstoles, escúchanos. Protege, Señor, a este pueblo que te busca sinceramente, y por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, concédele los bienes que te ha pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a presentar nuestras ofrendas ante el altar. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el maestro que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, Pedro y Pablo congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Benjamín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pedro y San Pablo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz sea contigo. Que el cuerpo y la sangre de Cristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Del Evangelio de San Mateo, la antífona. Dijo Pedro a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Para todas las personas que siguen esta transmisión, ofrecemos con sumo amor y reverencia la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los santos apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ayer recordábamos lo que después de tantas crisis en el siglo XIX se enseñaba a los fieles, que hay tres blancuras que siempre debemos venerar y respetar y guardarnos de tener malos pensamientos y malas expresiones. Esas tres blancuras son la Santa Hostia, la Santísima y Purísima Virgen María y el Santo Padre, el Papa. Son las tres cositas blancas que siempre deben ser blancas, porque blanca es la flor de harina con la que se hace la Sagrada Hostia para la consagración. Blanca
es la pureza de la Santísima Virgen María, cuyas entrañas llevaron al Hijo de Dios, y blanca es la vestimenta y la dignidad del Santo Padre, el Papa. Guárdenselo bien en la mente y enséñenselo a sus hijos y a sus nietos a respetar esas tres blancuras: hostia consagrada, Purísima Virgen María y Santo Padre el Papa. Vamos a recibir la bendición solemne, inclinamos nuestra cabeza y respondemos amén a cada invocación. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, quien por la firme confesión de San Pedro los ha cimentado y consolidado en la fe de la Iglesia. Amén. Que Dios mismo, que los ha instruido por la predicación infatigable de San Pablo, les conceda a ejemplo suyo ganar hermanos para Cristo. Amén. Que San Pedro con sus llaves, San Pablo con su palabra y ambos apóstoles con su intercesión los ayuden a llegar a aquella patria que ellos conquistaron muriendo, el uno en la cruz y el otro bajo la espada. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Al inicio de la Eucaristía hicimos homenaje a San Pedro. Vamos a hacer ahora homenaje a San Pablo cantando un canto sobre su vida y martirio, un canto misionero. Tú me persigues y yo te quiero decir cuánto te amo y espero algo de ti. Pablo, regresarás con amor y contarás por el mundo lo que te diga yo. Pablo, ¿a quién buscas? Ya no sigas, aquí estoy. Pablo, ¿quién te llama? ¿Quién te espera? Jesús soy yo. Te hablo, sé que escuchas, aunque tu vista se cegó. Dime, ¿por qué luchas? ¿Por quién por ti murió? Pablo, regresarás con ardor y contarás por el mundo lo que te diga yo. No temas, te armaré de valor, te llevaré por 1000 rumbos, contigo voy. Diles que te perdona el Señor, que no importan naciones ni color. Los que te crean alcanzarán mi perdón, porque la luz y la vida yo les doy. Siento que nos llamas, porque Pablo ya murió, y buscas nuevas ganas para luchar por ti, Señor. Pablo, regresarás con amor, contarás por el mundo lo que te diga yo. No temas,
te armaré de valor, te llevaré por mil rumbos, contigo voy. Los que te crean alcanzarán mi perdón, porque la luz y la vida yo les doy. Pa 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 pa, pa 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 ra ra ra, pa pa pa, Pablo, diles que te perdona el Señor, que no importan naciones ni color. Los que te crean alcanzarán mi perdón, porque la luz y la vida yo les doy. Ah, pa pa pa, oh, pa 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 ra ra ra, ah, pa pa pa.